Hola, mi nombre es María del Carmen Martínez Romero. Salto hidráulico. Cuando el líquido fluye a lo largo de un canal abierto a alta velocidad, el flujo puede volverse inestable y disturbios leves pueden causarse en la superficie superior del líquido a tracción abruptamente a un nivel superior. Este fuerte incremento en el nivel del líquido se llama un salto hidráulico. El aumento en el nivel del líquido causa una reducción en la velocidad de flujo promedio. En consecuencia, energía cinética fluido potencialmente destructiva es disipada como calor. Saltos hidráulicos están diseñados deliberadamente en obras grandes como alivianadero de la presa para evitar daños y reducir la erosión que podrían ser causados por corrientes de movimientos rápidos. Saltos hidráulicos también ocurren naturalmente en ríos y arroyos y pueden observarse en condiciones domésticas como la salida de agua de un grifo en un lavabo. ¿Cómo se produce el salto hidráulico? El salto hidráulico es un fenómeno de la hidráulica que se da en corrientes abiertas como ríos o aliviaderos. Este fenómeno consiste en cambio abrupto en la altura y velocidad de un flujo que conlleva la generación de turbulencia y variación de las características del flujo. Tipos de saltos hidráulicos a partir de Froome. Los saltos hidráulicos se pueden clasificar de acuerdo con el US Burnet of Reclamation de la siguiente forma, en función del número de flow del flujo aguas arriba del salto. Del 1 al 0, el flujo es crítico y no se forma ningún salto. Del 1 al 1.7, la superficie del agua muestra ondulaciones y el salto es llamado salto ondular. Del 1.7 al 2.5 tenemos un salto débil. Este se caracteriza por la formación de pequeños rollos. Del 2.5 al 4.5 se produce un salto oscilante. Se produce un chorro oscilante entrando al salto del fondo a la superficie una y otra vez sin periodicidad. Cada oscilación produce una gran onda de periodo irregular que puede viajar varios kilómetros causando daños aguas abajo en bancos de tierra y márgenes. De 4.5 a 9 se produce un salto llamado permanente. La extremidad, aguas abajo del rollo, de la superficie en el punto en el cual el chorro de alta velocidad tiende a dejar el flujo ocurre prácticamente en el mismo sección vertical. La acción y posición de este salto son menos sensibles a la variación en la profundidad aguas abajo. El salto está bien balanceado y rendimiento en la disipación de energía en el mejor, variación entre el 45% y el 70%. De 9 o mayor se produce el llamado salto fuerte. El chorro de alta velocidad choca con bloques de agua intermitentes que circulan aguas abajo, generando ondas aguas abajo y puede prevalecer una superficie áspera. La efectividad del salto puede llegar hasta un 85%. Propósitos de la generación y utilización del salto hidráulico. Las aplicaciones prácticas del salto hidráulico son muchas. A modo de ejemplo, cabe mencionar su uso para disipar la energía de agua escurriendo por los vertederos de las presas y otras obras hidráulicas, y evitar así la socavación aguas abajo de la obra, recuperar altura o levantar el nivel del agua sobre el lado aguas abajo de un canal de medida y así mantener el alto del nivel del agua en un canal para riego u otros propósitos de distribución de agua. Incrementar peso en la cuenca de disipación y contrarrestar así el empuje hacia abajo sobre la estructura. Incrementar la descarga de una esclusa, manteniendo a través el nivel aguas abajo, ya que la altura será reducida si se da y permite que el nivel del agua aguas abajo se ahogue en el salto. Mezclar las sustancias químicas usadas para purificar el agua. Airear el agua para abastecimiento a las ciudades. Aquí hablaremos de la posición del salto, que existen tres tipos de modelo alternativos que permiten que un salto se forme aguas debajo del vertedero de rebose, una rápida o una compuerta deslizante. A continuación, se mostrará una fórmula y un dibujo para demostrar cómo se puede ir sacando en la posición del salto. En el caso 2, que es salto corrido, representa el patrón para el cual la profundidad de salida y esta es menor. Esto significa que la profundidad de salida se disminuye y da como resultado se desplazará hacia abajo, aguas abajo, y es posible este caso debe evitarse en el diseño debido a que el resalto rechazado fuera de la zona resistente a la socavación ocurrida en un lecho de cantos rodados sueltos o peor aún un canal completamente desprotegido, dado como resultado una erosión severa. En el caso 3, que es salto ahogado, representa un modelo en el cual la profundidad de salida es mayor.
Esto significa que la profundidad de salida con respecto al caso 1 se incrementa como resultado. El resalto se verá forzado hacia aguas arriba y finalmente puede ahogarse en el fuente y convertirse en un resalto sumergido. Este tal vez es el caso más seguro para el diseño debido a que la posición del resalto sumergido puede fijar una rapidez y este caso se cumple. El salto hidráulico se puede antes del pie de la caída. Algunas de estas soluciones se basan en un aumento de capacidad de desagüe de los alivianaderos de las presas de gravedad vertedero. En ellas, una de las partes más comprometidas y complejas es la relativa a la obra de una disipación de energía, cuyo enfoque más habitual se basa en forzar un resalto hidráulico en un cuerpo de disipación dispuesto al efecto. En este sentido, la aireación forzada a emulsionamiento del flujo en la rápida mediante la disposición de aeradores en la misma se propone como una solución segura y eficiente. ¿Qué es el salto hidráulico o caída hidráulica? El salto hidráulico es un fenómeno de la ciencia en el área de la hidráulica frecuentemente observado en canales abiertos, naturales o artificiales, cuando un flujo a altas velocidades descarga zonas de menores velocidades. Se presenta una ascensión abrupta en la superficie del flujo. Rápidas lisas son canales de fondo liso, son pendientes adecuadas al terreno donde el agua escurre a velocidad apreciable llegando al pie de la ladera o talud, con gran cantidad de energía cinética que requiere ser disipada mediante tanques amortiguadores para no erosionar el lecho del cauce receptor del agua, ni poner en peligro la estructura por su cavación de su pie. Son apropiados cuando la pendiente del terreno es superior al 30%. La estructura de este tipo de canales debe ser fuerte para soportar velocidades mayores a 6 metros por segundo. El salto hidráulico en rápida se produce debido al cambio brusco de la pendiente y sucede al pie de la misma, al igual que en el caso de las rápidas con las compuertas. La existencia de la compuerta, que es un obstáculo, es lo que hace que suceda el salto hidráulico, y con él, el caso de caídas hidráulicas sucede lo mismo que a los casos anteriores debido al cambio brusco de la pendiente y la existencia de un obstáculo. Las secciones de un canal. Las secciones más utilizadas de canales de conducción son la sección trapezoidal y rectangular, y enseguida se observan las fórmulas para poder obtenerlo. La longitud del salto. La longitud del salto es difícil de medir debido a la incertidumbre que implica determinar exacto de sus secciones inicial y final, por lo que es indispensable recurrir a las fórmulas empíricas de varios investigadores, las cuales se presentan a continuación para canales rectangulares. Entre las más sencillas se citan estos autores.